¿Está bien? Entonces vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando el rostro del Señor y creyendo sin duda alguna que vamos a ver su gloria. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Amén. Pero hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor, porque en la oración está la victoria. En la oración mueve la mano que mueve al mundo, la mano del Dios Todopoderoso para que haga maravillas en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Antes de empezar el mensaje, yo quiero darle una breve reseña, hermanos, que no se las voy a cobrar. Esta va incluida por el precio que ya pagaron. Sobre el día de hoy. Hoy es un día muy especial en el calendario de la iglesia y a mí no me gustaría que pasara por desapercibido. ¿Cuántos saben qué día es hoy? Aparte de domingo. 20 de mayo dicen algunos, ¿verdad? El día de San Catrino, no sé qué se esté celebrando. Bueno, los agarré en curva, hermanos. Hoy es el día del Pentecostés. ¿Cuántos sabían? ¿Sí? ¿Y cuántos saben qué significa que sea el día del Pentecostés? Le digo, nosotros los evangélicos al separarnos quizá de la iglesia tradicional, hicimos tan notoria esa separación que nos divorciamos de muchos elementos que son importantísimos para nuestra identidad y que forman parte de nuestra historia. Y dentro de las fechas importantes de la iglesia cristiana, esta es una de las tres principales. La principal, desde luego, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hecho de que el Dios se haya encarnado, se haya hecho hombre y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y que haya venido para rescatarnos es sumamente importante. La segunda fecha en importancia, bueno, es toda la festividad de la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, que se ven como un complemento, ¿verdad? Y lo tercero, la tercera fecha en importancia es el día del Pentecostés, porque así como en Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, en Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Lo sabía usted? La iglesia cristiana entró en funciones en un día como hoy. Estamos cumpliendo años, hermano. Pero no nomás es conmemorar por conmemorar, sino entender todo lo que implica, todas las implicaciones que conlleva el término Pentecostés o el término pentecostal. Porque sí sabía usted que la iglesia Bethesda de las Asambleas de Dios es una iglesia de doctrina pentecostal. ¿Cuántos lo sabían, hermanos? ¿Sí? Qué bueno que lo sabemos, es importante que no lo olvidemos, pero sobre todo es importante que no lo dejemos de practicar. Amén. El término Pentecostés significa 50 días. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días. Y hace alusión en primera instancia a una fiesta de los judíos. Fiesta en la que también se le conocía como la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias. Se le conocía como la fiesta de las semanas a partir de que se empezó a celebrar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinaí, lo cual nos narra el libro de Éxodo. Se considera que desde que se ofreció la Pascua, cuando ellos salieron en el Éxodo, hasta que llegaron a las faldas del monte Sinaí y Moisés bajó con las tablas del pacto, estableciendo el pacto con el pueblo de Israel, pasaron 50 días. Entonces para los judíos la fiesta del Pentecostés tiene una connotación agrícola, darle gracias a Dios por la cosecha, pero también tiene una connotación de pacto, celebrar el pacto que Dios hizo con Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante para nosotros como iglesia? Bueno, después de que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado y hasta el día que el Espíritu Santo fue derramado, ¿pasaron cuántos días, hermanos? 50 días. Hechos capítulo 2 versículo 1 nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estando todos reunidos en el aposento alto, de repente vino del cielo como un estruendo de los que estaban ahí, de un viento recio, y se les posaron lenguas como de fuego a cada uno de los que estaban ahí. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba a que hablasen. La iglesia cristiana entró en funciones a partir del derramamiento del Espíritu Santo que tuvo lugar durante la festividad del Pentecostés. 50 días después de la crucifixión
de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que debemos de recordar siempre. La iglesia cristiana nació en el Pentecostés. Y el Pentecostés es el prototipo de lo que debe de ser la iglesia por todos los siglos y hasta que Cristo venga. Una iglesia movida, empoderada y dependiente de lo que el Espíritu Santo haga a través de ella. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí? Ahora, les decía, a veces los evangélicos nos hemos divorciado tanto de nuestras raíces que incluso olvidamos cosas que forman parte de nuestra identidad. Y yo sostengo que la identidad que no se afirma va a terminar difuminándose al pasar del tiempo. ¿Sí? Ahora, todas las grandes organizaciones pentecostales, entre las cuales está la Iglesia de las Asambleas de Dios, trazan su origen al avivamiento del siglo pasado que ocurrió en la calle Azusa, en California. ¿Sí? Un grupo de hermanos de diferentes organizaciones cristianas empezaron a reunirse con una sola inquietud en mente. Ellos tenían una pregunta: ¿qué impide que seamos como la iglesia del libro de los Hechos? Ellos estudiaron la escritura y se dieron cuenta que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo con hablar en otras lenguas, no había indicativo alguno en la escritura de que quedaría en desuso y hasta que Cristo viniera. Bueno, y empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron, hermanos. Y ahí hubo una explosión espiritual impresionante. Hubo un crecimiento exponencial en la iglesia cristiana como nunca antes en la historia. ¿Sabe? Desde la Reforma Protestante en el siglo XVI, la iglesia ha experimentado diversos avivamientos, diversos movimientos de renovación. Pero lo que experimentó en el siglo XX era algo que nunca había experimentado. Lo que creció en el siglo XX a partir del avivamiento de Azusa no lo había crecido en los 4 siglos pasados. Los lugares a los que llegó el evangelio con creyentes comunes y corrientes, pero llenos del Espíritu Santo, no habían sido alcanzados en siglos pasados. Es que cuando metemos al Espíritu Santo en la ecuación, las cosas son diferentes. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Y necesitamos volver siempre al Pentecostés. Esa es nuestra raíz, esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos, hermano. Esa es nuestra huella de identidad dentro del gran árbol de vida que es la iglesia cristiana. Sin embargo, hermanos, fíjense lo curioso. Estudiosos de la iglesia y de la historia han analizado y dicen que el pentecostalismo ya es un movimiento adulto. Ya tenemos más de 100 años dentro de la historia de la iglesia cristiana. Ya nos hicimos viejos, ¿verdad, hermanos? Ya estamos madurando, pues. Y se escuchan voces diciendo que al pentecostalismo está a una generación de desaparecer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada vez son menos los miembros de las iglesias pentecostales que manifiestan haber tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Queda una generación, dicen los estudiosos, para que nos quedemos con el nombre de pentecostales, pero sin la experiencia. No quiere decir que van a desaparecer las iglesias pentecostales, porque cada vez somos más. Las Asambleas de Dios es la organización evangélica más grande que hay en el mundo y cada vez está creciendo más. No quiere decir que van a desaparecer las iglesias, quiere decir que estamos a punto de convertirnos en pentecostales nominales, de nombre, pero sin la práctica, sin la experiencia, en desconocimiento del Espíritu Santo. ¿Entiende eso, hermano? O se lo pongo todavía en otros términos. La generación de sus hijos o de sus nietos, para ellos la experiencia del Espíritu Santo solamente va a ser un cuento de hadas. Y hay voces que se atreven a decir: podemos ser la generación del funeral o podemos ser la generación del avivamiento. Usted elija de cuál parte quiere estar. ¿Quiere ser parte de la generación del funeral, hermanos? ¿Cuántos quieren ser parte de la generación del avivamiento? Necesitamos que vuelva a arder el fuego del Pentecostés otra vez. Y para eso necesitamos crear una atmósfera de búsqueda, de espera, como la que los primeros cristianos experimentaron, vivieron, y en las cuales el Espíritu Santo vino a responder.
¿Sabe por qué es importante no dejar morir el pentecostalismo, hermanos? Porque como les dije hace un momento, la iglesia cristiana nunca había experimentado un influjo de vida tan dinámico y tan expansivo como el que propició el pentecostalismo moderno. En los 500 años de historia de la iglesia protestante o evangélica, no fue sino hasta después del avivamiento en Azusa, el siglo pasado, que la iglesia vivió el crecimiento y una expansión exponencial, y sigue creciendo. Las olas se sigue expandiendo, pero necesitamos reforzarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que no se nos olvide que somos una iglesia pentecostal, pero sobre todo que no lo recordemos solamente de nombre, que lo practiquemos, que nos movamos en el poder del Espíritu Santo, que sepamos que dependemos enteramente de Él, que creemos que la evidencia es para nuestros días, que no se ha quedado supeditada en los tiempos del pasado. El Espíritu Santo que se movió ayer se quiere seguir moviendo hoy y hasta que Cristo venga, hermanos. Pero tenemos que buscarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí voy a detener el apéndice. Todavía no estoy predicando. Ese nada más era un apéndice histórico que le dije es gratis, hermano. Ahora sí le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1. He titulado este mensaje, y espero no tomar más que el tiempo necesario para exponerlo: el poder desconocido del Pentecostés. Diga conmigo: el poder desconocido del Pentecostés. Hechos capítulo 1 versículo 8, versículo muy conocido. ¿Cuántos ya lo encontraron? Va a mantener su Biblia abierta en Hechos porque vamos a leer varios pasajes, hermano. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, ahora léalo ustedes con voz alta, audible y clara, hermanos. 1, 2, 3. Oremos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu presencia en este lugar y gracias por permitirnos estar aquí. Señor, permite que los próximos minutos a través de tu palabra podamos ser confrontados con nuestra realidad, podamos ser edificados, Señor, con lo que tu Espíritu Santo ha preparado de antemano para cada uno de los que en tu soberana voluntad tú has querido que estuvieran hoy. Yo te ruego en mi oración, como oraba Pedro, que mientras tu palabra es expuesta, Señor, tu mano se extienda, tocando, trayendo sanidad, trayendo consuelo, trayendo fortaleza en la vida de aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: recibiréis poder. ¿A qué nos suena la palabra poder? ¿A qué es la imagen que le produce en su mente cuando usted escucha la palabra poder? Evidentemente, por el siglo en el que vivimos, por la tecnología que conocemos y por los conceptos de la sociedad, tenemos ideas sumamente condicionadas de lo que es poder. Algunos conciben el poder como fuerza, ¿verdad? Otros conciben el poder como influencia. Algunos equiparan el poder a poder adquisitivo. El que paga manda, dicen. El que tiene dinero es el que puede hacer las cosas. Algunos equiparan el poder a milicia, a ejércitos poderosos, a armas, armamento, algo con lo cual poderse defender o con lo cual poder atacar. Algunos otros dirán que poder son posesiones, otros relaciones. Algunos otros dicen que el poder, el conocimiento es poder. Otros asocian poder a imperio y cosas por el estilo. Pudieran ser muy variadas las definiciones de poder, pero usted y yo tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice cuando está hablando de poder, para saber cuál es el poder que se nos está prometiendo a través de la venida del Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Amén. Ahora, por mucho tiempo
dentro de la iglesia cristiana hemos asociado la palabra o la frase el poder de Dios con lo espectacular, con lo sobrenatural. Decimos que el poder de Dios se mueve cuando hubo milagros, ¿verdad? Decimos que el poder de Dios está cuando la gente lloró sin aparente causa, cuando alguien habló en lenguas, cuando alguien cayó postrado por la presencia de Dios. Decimos que el poder de Dios se movió de una forma maravillosa. Ahora, mucho del concepto de poder, claro que está contenido en eso, porque cuando el poder de Dios se mueve, pasan esas cosas y mucho más. Sin embargo, no podemos reducir el poder de Dios solamente a milagros, señales y lenguas, hermano. Pensar que el poder de Dios es solamente eso no le hace justicia a la descripción que la Biblia nos da de lo que es el poder de Dios. Poder que está prometido para todos los que creen en el nombre de Jesús. ¿Alguien aquí cree en Jesús, hermanos? Vivimos en una época hambrienta de poder. Todos quieren tener poder. Y eso no ha dejado indiferente a la manera de hacer iglesia en este siglo. De una u otra forma, la iglesia también busca empoderarse a sí misma. Y no hay nada de malo en la búsqueda del poder genuino de Dios. El problema es que en la búsqueda podemos extraviar el camino. O podemos enfatizarnos tanto en algunos aspectos que son importantes, mientras olvidamos otros que también son de suma relevancia. Y en el libro de los Hechos yo le voy a dar rápidamente 5 ejemplos que nos demuestran una cara oculta o poco explorada del poder de Dios. Ya ve que a mí me gusta buscarle 3 pies al gato, hermanos. Me gusta explorar las cosas por todos sus ángulos. Y me he dado cuenta que en el libro de los Hechos, en el relato que nos da Lucas, él nos habla de muestras increíbles del poder de Dios, que a veces nosotros no la asociamos con el poder de Dios porque no son espectaculares o porque no entran dentro de nuestras definiciones. Pero esta cara oculta o poco explorada del poder de Dios es tan necesaria para que la iglesia marche conforme al diseño de Dios. Y quiero usar estos 5 ejemplos para resaltar 5 facetas desconocidas del poder pentecostal. Amén, hermanos. Ahora, la primera de ellas, yo la encuentro en las siguientes lecturas. Usted me va a acompañar en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 46. Así me gusta que se oiga las hojas de la Biblia dando vuelta. ¿Cuántos ya lo encontraron? Hechos 2 del 44 al 46 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como otros 1000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Diga conmigo, estaban juntos. Y luego diga, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Diga, según la necesidad de cada uno. Fíjese esto, hermanos. El primer ejemplo, la primera faceta desconocida del poder de Dios es el poder que hay en la vida de comunidad. El poder en la vida de comunidad. Nuevamente en el capítulo 4, no lo va a leer, 32 al 34, nos dice que dentro de la naciente iglesia cristiana nadie tenía necesidad alguna, porque todo era común de todos. Si había hermanos pobres dentro de la congregación, había otros que le alivianaban en su situación. Y fíjese, en capítulo 11 de Hechos nos dice que cuando estaban en Antioquía, Saulo y Bernabé, un profeta llamado Agabo,
predijo que vendría una gran hambre sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Comenzaron a juntar ofrendas para mandarlas a Jerusalén para que ellos estuvieran prevenidos en esa situación. El día del Pentecostés dio inicio a la era de la iglesia, una nueva comunidad bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia. La iglesia fue instituida por Dios para continuar la obra redentora y restauradora iniciada por Cristo. Y en muchos sentidos, la iglesia fue llamada a ser lo que Israel como nación fracasó en ser: luz para las naciones, testimonio del Dios vivo y embajadores de buenas nuevas. Y esta nueva comunidad llamada iglesia cristiana se regía por valores supremos, diferentes, entre los cuales el amor a Dios debía demostrarse amando al prójimo, como su maestro lo enseñó. Porque en su resumen de la ley y los profetas, él decía: lo más importante del Antiguo Testamento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y fue algo que la iglesia entendió bien desde sus inicios. La iglesia cuidaba de sus pobres, la iglesia cuidaba de sus viudas, la iglesia cuidaba de sus huérfanos, la iglesia cuidaba de sus enfermos, la iglesia cuidaba de sus desamparados, de los marginados y desplazados por la dinámica imperial de Roma, hermanos. La mayor prueba de autenticidad, dice un teólogo, de lo que pasó el día del Pentecostés fue lo que pasó al día siguiente. Los recién convertidos que recibieron el Espíritu Santo enseguida empezaron a practicar la justicia social y económica como lo manda la palabra de Dios. El proyecto de la naciente iglesia pentecostal incluía un programa de comedores populares para que nadie entre los hermanos tuviera necesidad, hermano. Qué bonita comunidad, ¿verdad, hermanos? Qué bello diseño tenía Dios en mente cuando instauró la iglesia. Y qué bien que lo entendieron los primeros cristianos, y qué bien que necesitamos voltear a ver a su ejemplo, amados hermanos, porque vivimos en una era en donde se sublima lo individual y se hace a un lado lo comunitario. Mientras yo esté bien, mientras yo no tenga necesidades, mientras en mi casa haya comida, mientras a los míos nada les haga falta, bueno, a los hermanos que Dios los bendiga. Y en la iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia que surgió en el Pentecostés fue una iglesia con conciencia social y con conciencia congregacional. No era una iglesia que si sabía que su hermano estaba necesitado le decía: hermano, Dios te bendiga, vamos a estar orando contigo. Incluso Santiago lo prohíbe, ¿verdad? Vamos a estar orando por ti para que Dios te supla. No, era una iglesia que el hermano se quitaba quizá una porción del plato de su comida para compartirlo con el que no tenía. Y verdad que no pensamos mucho en el poder de Dios cuando hablamos de casos así. Pensamos que el poder de Dios se manifiesta cuando un paralítico se levanta, pero dígame o no, dígame sí o no, es una manifestación del poder de Dios que podamos vencer esa tendencia egoísta que nos hace creer que todo se trata de nosotros y que nuestras necesidades son las únicas que importan, hermanos. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Están muy serios. No era una iglesia que despidiera a los hermanos en necesidad y le dijera: vamos a estar orando por ti, sino era una iglesia que se ceñía y preguntaba: ¿en qué te podemos servir y ayudar, hermano? Bien dice la escritura que dos son mejor que uno, ¿verdad, hermano? Y en el diseño de Dios queda bien grabado este principio. Dios sabe que los problemas de la vida diaria un cristiano a lo mejor no los va a poder enfrentar por sí solo, pero si tiene un hermano que le eche la mano, si tiene un hermano que le puede apoyar, sin duda alguna que esos dos van a salir adelante. Uno cae estando solo, pero si hay un segundo que le levante, no quedará postrado. Uno puede congelarse en su vida espiritual, pero si hay un segundo que le instruya y que le busque y que le arrope, ese dos se va a levantar. Para eso es el diseño de la vida comunitaria, y usted y yo pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermanos. Y el mensaje del poder pentecostal también incluye abandonar el egoísmo de solo estar viendo nuestras propias necesidades y empezar a ver de qué manera ayudar a que las necesidades de otros sean suplidas.
ahí también se mueve el poder de Dios, hermano. Eso también es una evidencia del Pentecostés. Número 2, Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Cuántos ya lo encontraron? El segundo principio o la segunda faceta del poder de Dios es el poder del perdón. Diga conmigo, el poder del perdón. Y para esto yo quiero utilizar el ejemplo del mártir Esteban. Hechos 7:60 nos narran las últimas palabras de el primer mártir de la iglesia cristiana. Y dice de la siguiente manera: y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Qué clamó Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, a Esteban se le conoce como el primer mártir de la iglesia cristiana. A partir del día del Pentecostés, el crecimiento de la iglesia fue exponencial, hermano. En 2 sermones a Pedro se le convirtieron 8,000. La iglesia ya era una mega iglesia. Y cuando crece la iglesia, crecen los problemas, hermano, porque la gente, así somos, ¿verdad? Venimos con muchas cosas en nuestro bagaje, incluyendo problemas. Y los apóstoles eran los líderes de la iglesia, los encargados de resolver los problemas tanto espirituales como sociales. Se dieron cuenta que por estar inmiscuidos en asuntos de índole material, estaban descuidando lo más importante, la oración y la lectura de la escritura. De manera que dijeron: necesitamos escoger a 7 diáconos que nos echen la mano. Y entre los 7 diáconos estaba Esteban, de los cuales nos dice la Biblia que era un varón lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, cuyo trabajo era repartir lo que se donaba y darlo a las personas que estaban en necesidad. Pero no era lo único que hacía. La Biblia dice que por mano de Esteban se hacían muchos milagros y muchos prodigios, de manera que algunos judíos empezaron a experimentar celos y empezaron a alegar con él, y entre ellos se levantó algunos que le difamaron y le acusaron ante las autoridades judías, ante el Sanedrín, y le apresaron, hermano. Le apresaron porque decían: le hemos escuchado decir que el mensaje que ellos traen va a terminar con todas las costumbres y ritos de Moisés. Y eso era considerado una blasfemia. Bueno, cuando lo llevan ante el Sanedrín, era tan grande la gracia y tan grande la sabiduría de Dios sobre su vida, que ni los doctores de la ley le podían resistir, le podían contradecir. Era demasiado evidente que Dios estaba con él. Les predicó por todo el Antiguo Testamento cómo Jesús era el Cristo, el Mesías que ellos habían que ellos habían desechado y que habían asesinado. Y eso fue demasiado para ellos. Ya los tenía hasta la coronilla, hermanos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Esteban dice: estoy viendo la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Y dijeron: ¿sabes qué? Esta ya no te la podemos pasar, compa. Y lo apedrearon, lo mataron a pedradas. Fue el primer cristiano que murió por su fe. Es el primer mártir, ¿sí? Y mientras estaba siendo apedreado, mientras estaba siendo ajusticiado, él dijo las palabras que usted y yo leímos hace un momento: Señor, no les sea tomado en cuenta este mal. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo muestra del poder de Dios. Cómo un hombre que está siendo asesinado injustamente puede orar de esa manera por quienes le están haciendo ese mal. Si a nosotros apenas nos sacan la lengua y ya queremos que el Señor mande fuego del cielo para que acabe con esa persona y toda su familia. Apenas no nos regresan el saludo y a mí el que me la hace me la paga. Seré manso pero no soy menso, y toda la letanía que tenemos. Pero cuando vemos una persona con estas características, no podemos más que reconocer que solamente a través del poder del Espíritu Santo se puede experimentar ese nivel de perdón, hermanos. Escuche, el poder de Dios nos capacita para vivir en los principios del reino de Dios. Y uno de los más grandes e importantes principios es la práctica del perdón. Esa es característica del cristianismo, hermanos. Jesucristo dijo: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que los aborrecen y orad por quienes os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El Espíritu Santo vino a capacitarnos para ser testigos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ser testigos no solamente de palabras, ser testigo con nuestra manera de vivir el cristianismo. Ser testigos abrazando los principios del reino de los cielos. Y los estándares del cristianismo, hermanos, son tan elevados que son imposibles de vivir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Quien cree que es posible vivir el cristianismo aparte del poder del Espíritu Santo es porque ni entiende el cristianismo ni conoce al Espíritu Santo. Jesús enseñó mucho acerca del perdón. Fue uno de sus temas principales. Él dijo que si nosotros no perdonamos a las personas sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Es una de las huellas distintivas de su mensaje. Y Esteban estaba imitando a su maestro en su muerte cuando les dijo: no sea tomado en cuenta este mal. Como cuando Jesús estaba en la cruz pidiendo por nosotros, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hemos de aprender a ver el poder de Dios en acción cuando aprendemos, hermanos, a perdonar. Podemos presumir que el Espíritu Santo opera en nosotros, pero si no hemos aprendido a vivir vidas de perdón, solo hemos experimentado ese poder superficialmente, por encimita. El cristiano es alguien que debe de estar dispuesto a perdonar lo imperdonable, porque eso es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Dicen amén, hermanos. Número 3, Hechos capítulo 8, versículo 30 al 31. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice la Biblia: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. La tercera faceta del poder del Espíritu Santo, o el poder oculto del Espíritu Santo, es el poder de las relaciones. Diga conmigo: el poder de las relaciones. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 1, que los que estaban asesinando a Esteban dejaron todas sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahorita lo vamos a retomar en el cuarto punto. Pero a partir de ahí nos dice que se desató una persecución contra los cristianos. Y por causa de esa persecución, los cristianos se dispersaron en diferentes poblados aledaños a Jerusalén, entre los cuales se encontraba Samaria. Y en Samaria, el Espíritu Santo comenzó a utilizar a Felipe, que era otro de los diáconos, ¿sí? Otro creyente común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo, para conducir un avivamiento. Señales y prodigios se hacían por su mano, y muchas personas venían al conocimiento de Jesús. Pero cuando estaba en lo más alto, el apogeo del avivamiento en Samaria, el Espíritu Santo tomó a Felipe y le dijo: ve a platicar con un hombre solitario allá en el camino. El Señor lo sacó de las multitudes y lo llevó con uno solo. Felipe venció la tentación de las multitudes por darle importancia a las relaciones personales. Y es que el Señor siente compasión por las multitudes, pero se interesa por los individuos, hermano. Y eso es algo que usted no debe de olvidar, porque muy comúnmente vemos a las personas como números, especialmente en los ámbitos pentecostales, que nos encanta hacer cuentas: cuántos se salvaron, cuántos se bautizaron, cuántos vinieron, cuántos milagros, cuántos. Siempre estamos contabilizando la obra de Dios, pero no se le olvide que al Señor le importan las personas por nombre y apellido. Para Dios no nomás es uno más.
Es alguien, es un alma, es importante. El narcisismo de la época nos ha persuadido que entre más gente reunamos, tanto más se mueve el poder de Dios. Si hay 2 o 3, no, pues no pasó nada, ¿verdad, hermano? Pero si vieron 100 o 200, estuvo tremendo la gloria de Dios. Como si la gloria de Dios se moviera o se midiera en los números. No es así. Dios quiere que no perdamos la sensibilidad por los individuos, por sus historias personales. Porque para Dios las gentes son más que números. Él las conoce por nombre y apellido y las ama. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Y esto me habla a mí, hermanos, de cómo necesitamos aprender a dejar que el poder de Dios fluya en nuestra vida y a través de nosotros en nuestras relaciones personales, en nuestros ámbitos de trabajo, con tu compañero de oficina, con tu compañero de escuela, con tu familia. No necesariamente detrás de un estrado, no necesariamente detrás de un instrumento, no necesariamente haciendo algo espectacular y que todo el mundo puede ver y que todo el mundo puede aplaudir. A lo mejor con esa persona que nadie más ve, a lo mejor con esa persona que a nadie más parece importarle, a lo mejor con esa persona que Dios te empareja en el camino. Ahí el poder de Dios se quiere demostrar. Necesitamos valorar nuestras relaciones porque a través de ellas Dios quiere glorificarse en la vida de personas a las que no hay otra forma de allegarse, hermanos. Y sabe que usted y yo no sabemos a quién le estaremos compartiendo el evangelio. Este hombre eunuco etíope era un funcionario de la reina Candace, de la reina de Etiopía. Por medio de él el evangelio llegó a Etiopía. En Etiopía es de las iglesias más antiguas, de las iglesias cristianas más antiguas. Trazan su linaje hasta el siglo I, hermanos. Fue de los primeros lugares en recibir el evangelio, ¿sí? Porque hubo un diácono que no se dejó deslumbrar por las multitudes, que le hizo caso al poder del Espíritu Santo y fue a ministrar a una sola persona. Ponle atención a ese individuo que Dios te está emparejando en el camino y no desestimes el poder de las relaciones, porque a través de él el Señor te quiere usar. 2 de mis escritores favoritos, uno de ellos J.R. Tolkien, escribió la saga que se conoce como El Señor de los Anillos. Él era un creyente cristiano, tenía un amigo escritor también de libros fantasiosos llamado C.S. Lewis, que era ateo, agnóstico, que tenía muchas preguntas. Y en una ocasión J.R. Tolkien lo invita a tomar una taza de café y empieza a responderle a sus preguntas. Durante 3 horas estuvieron intercambiando preguntas y respuestas. En esa charla de café anónima, J.R. Tolkien se ganó a C.S. Lewis para el evangelio y nos regaló a uno de los más grandes teólogos que ha dado la historia. No fue en una campaña, no fue con un milagro, fue por un creyente que en lugar de estar hable y hable y hable, hable, prestó su oído para escuchar las dudas que él tenía. ¿Se da cuenta que a veces nos encanta estar hablando, hermano? Y a veces Dios lo único que quiere es que escuches. Escucha a esa persona, ese compañero de trabajo, escucha a ese familiar, y tú ni cuenta te vas a dar de lo que Dios va a estar haciendo en sus vidas. Déjate usar en lo cotidiano de una charla. Hoy día en el cuerpo de Cristo todos queremos ser boca, todos queremos anunciar, todos queremos proclamar, todos queremos que nos oigan, pero pocos queremos ser oídos. Pocos queremos escuchar, ¿verdad? Pero en lo cotidiano de una charla también se mueve el poder del Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Número 4, Hechos capítulo 9, versículo 17. Decía que el primer versículo del capítulo 8 nos dice que había un joven llamado Saulo, en cuyos pies pusieron las ropas de todos aquellos que apedrearon a Esteban. Y él consentía en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo, dio su voto. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 nos dice que Saulo de Tarso era uno de los más encarnizados perseguidores de los cristianos. Él tenía una sola misión en mente y era arrestar a cuantos cristianos él se encontrara en el camino y que les castigaran, si se pudiera, que los mataran. Porque desde su perspectiva ese cristianismo, esa secta de locos, estaba violentando las tradiciones que a ellos le habían legado sus antepasados. Era su misión de vida. Él era celoso. No iba a permitir que nada moviera el status quo de su sistema religioso.
Él sentía que era su llamado, que era su vocación, y iba con tanta fiereza, dice, camino a Damasco, respirando amenazas de muerte. Pero en el camino se encontró al Señor. En el camino tuvo un encuentro sobrenatural y al instante se convirtió. El problema es que después de ese encuentro quedó ciego, ¿verdad? Y Dios le dice: vas a ir a la casa de un hijo mío que se llama Ananías, que vive en la calle que se llama derecha. Él va a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo y para que caigan las escamas de tus ojos. Ahora, piense, es una conversión en un momento. Ya los cables a toda la iglesia han llegado de que cuidado con Saulo de Tarso. Cuídense de ese hermano. Bueno, ni es hermano, hermano del diablo, ¿verdad? No le abran la puerta. No es un testigo de Jehová. No le den ni un vaso de agua. Viene por ustedes. No viene a platicar. Viene a matar y trae permiso. Entonces la iglesia tiene miedo, lógicamente, hermanos. Oiga, imagínense que le llega el cable de que va a ir uno de los perseguidores de su fe a su casa. Usted va a pensar que va a platicar. Usted va a pensar que viene a intercambiar puntos de vista, hermanos. En el capítulo 9, versículo 17 nos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta faceta del poder de Dios es el poder de la restauración. Diga conmigo: el poder de la restauración. Hay veces en las que Dios nos pondrá en el camino a individuos incómodos, hermano, con pasados difíciles, a los que quisiéramos mejor sacarles la vuelta. Se ríen porque a lo mejor ya se los puso el Señor, ¿verdad? Pero poco nos acordamos que a lo mejor nosotros fuimos ese individuo incómodo. Algo que nunca debemos perder de vista es que la iglesia debe parecerse más a un taller de restauración que a un museo de colección, hermano. O sea, uno no viene a la iglesia porque todo en su vida sea perfecto. Casi todos los que llegamos a la iglesia llegamos con una historia de fracasos, con heridas, con piezas rotas de nuestra vida. No nos acercamos a Dios porque nuestra vida fuera perfecta. Nos acercamos a Él porque intentamos vivir sin Él y no nos fue bien. Nos tropezamos, nos dañamos e hicimos daño. Todos llegamos a Él raspados, algunos más que otros, ¿verdad? Corridos sin aceite, dice. Golpeados por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero lo peor que pudiéramos hacer es olvidar de dónde el Señor nos sacó, para que no perdamos la empatía con las personas que Dios pondrá en nuestro camino. A veces, hermanos, les confieso que se me atraviesan algunos vagos, ya sea en la noche o en algunas partes, cuando voy o visito a mi mamá, o en la misión en donde ministro, o a veces aquí en altas horas de la noche en la colonia. Les saco la vuelta y luego me acuerdo: a mí también la gente me sacaba la vuelta. Cuando le saco la vuelta a uno de esos, como que el Espíritu Santo me recuerda: te estás sacando la vuelta a ti mismo. Ya te olvidaste de dónde el Señor te sacó. Lo peor que podemos hacer es olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad, hermanos? Porque necesitamos ser empáticos con los individuos que Dios quiere salvar. Muchos de ellos son individuos difíciles, con pasados desastrosos, con los que ni siquiera quisiéramos asociarnos. Que no me vean con Él, van a pensar que soy esto, que soy lo otro. Pero si estás dispuesto a que el poder del Espíritu Santo fluya a través de ti, tienes que creer en el poder de la restauración. Porque Dios está en el asunto de restaurar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y el poder del Espíritu Santo, que puede levantar paralíticos, también puede levantar vidas paralizadas. El poder de Dios también nos capacita para ver a las personas como Él las ve. ¿Cuántos dicen amén? La vista natural puede ver a Zaqueo como un ladrón,
pero a los ojos de Jesús está viendo al hombre más generoso de Jericó, hermanos. Los ojos humanos pueden ver a un endemoniado gadareno sin esperanza, pero Jesús está viendo a un testimonio de su poder. Los ojos de la iglesia están viendo a un perseguidor y un asesino, pero a los ojos de Dios ahí hay un misionero en potencia, Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos abra los ojos para ver a las personas como Él las mira, y lejos de sacarles la vuelta, querramos llevarles el evangelio que trae vida, el evangelio eterno, el evangelio que transforma? El poder de la restauración. Y número 5, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. En adelante. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer rápidamente. Dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Diga: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, después de que termina el sermón de Pedro, versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Diga conmigo: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y esta última faceta yo le llamo el poder de la inclusión. Diga conmigo: el poder de la inclusión. El mensaje del evangelio era tan radicalmente diferente a lo que los primeros discípulos estaban acostumbrados, que les sorprendió descubrir que el don del Espíritu Santo no era solo para los judíos. De que se derramó el Espíritu Santo desde el día del Pentecostés hasta Hechos capítulo 10, ya han pasado años, en donde la mayoría de los relatos de las bendiciones, de los milagros, de los derramamientos que estamos viendo han sido sobre personas de linaje judío, o por lo menos muy cercano. Pero aquí estamos en la casa de un hombre llamado Cornelio, un gentil romano que no tiene nada que ver con el pueblo judío. La Biblia lo describe como temeroso de Dios, pero en su linaje él no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Él era de los feos, de los malos, de los impuros. Y estaba tan grabado el prejuicio en la mente de Pedro y de la primera iglesia de que el don del Espíritu Santo solo era para los de su linaje, que cuando el Espíritu Santo le demostró lo contrario, que dice que se quedaron sorprendidos. Y es que el poder pentecostal, hermanos, es un poder inclusivo, no exclusivo. El Señor está trabajando desde el siglo primero en crear un círculo en donde quepa todo aquel que invoque el nombre de Jesús, sin importar su nacionalidad, su raza, su sexo o su edad. En el movimiento de Jesús cabe todo el que se ampare bajo su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Gálatas capítulo 3, Pablo el apóstol a los gentiles: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, ni hay mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El mensaje del evangelio es radicalmente inclusivo. Hoy que está tan en moda el lenguaje de la inclusión, debemos rescatar ese valor evangélico, hermanos. ¿Sí? No hay varón ni hay mujer, dice. Hermanas, ¿sabe que no hay mejor lugar en el cual usted puede estar dentro de la iglesia cristiana para expresar su ministerio que una iglesia pentecostal?
¿Lo sabe o no lo sabe? A día de hoy hay facciones del cristianismo en donde no creen en el ministerio de la mujer, en donde llevan al extremo la literalidad de que la mujer calle en la congregación y no creen que el Espíritu Santo les pueda usar para bendecir a los varones. Pero dele gracias a Dios porque está en una iglesia pentecostal. ¿Le dan gracias a Dios, hermana? Porque aquí creemos que el Espíritu Santo que usa a los hombres usa también a las mujeres. Que aquí creemos que el Espíritu Santo que se derramó sobre los hombres también se derramó sobre las mujeres. Aquí creemos que lo que Dios prometió en Joel cuando dice que el derramamiento del Espíritu Santo sería sobre toda carne, las incluye a ustedes para capacitarlas, para empoderarlas. Y la verdad es que las mujeres han sido de mucha bendición en la historia de la iglesia. Y lo seguirán siendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que se iban a emocionar más las mujeres, hermano. Si quiere ir a otra iglesia en donde la tengan calladita, yo conozco unas cuantas. Pídame la dirección. La iglesia pentecostal es una tradición que cree y valora el ministerio de las mujeres. Pedro estaba bastante cómodo mientras el Espíritu estuviera trabajando en los suyos, pero se incomodó cuando descubrió que Dios tenía planes más expansivos, hermano. Escribió un autor llamado Ulises Oyarzún. Dice: hoy en pleno siglo XXI ocurre este acontecimiento. Movidos por el crecimiento numérico y la fiebre por las megaiglesias, se llegó a la conclusión que para que una iglesia crezca estratégicamente se debe apuntar a grupos heterogéneos, es decir, la hermosa utopía de Jesús de ser una mesa en donde todos cabemos fue cediendo a las tácticas de mercadotecnia eclesiológica, donde vemos iglesias solo para blancos, solo para ricos, solo para jóvenes, solo para hipsters, solo para clase baja, solo para clase media, solo para clase alta. Una exclusión contrario al diseño de la iglesia primitiva. En el corazón humano existe la tendencia de segregarnos y de separarnos, de separar al que es diferente, hacer a un lado al raro, al distinto, de excluirnos en nuestros propios círculos, en nuestros lugares seguros. Pero el evangelio de Cristo y el poder pentecostal, hermanos, es un poder inclusivo en donde todos caben. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y será lleno del poder de lo alto. Y el verdadero poder pentecostal derriba estos muros. El poder de Dios derriba las barreras raciales y sociales. En la iglesia de Cristo hay lugar para ricos y pobres, blancos y negros, altos y chaparritos, gordos y flacos, pelones y con pelo, hermanos, de todo color y de todo sabor. Y si no, voltea a ver. No, la iglesia cristiana no debe ser una iglesia exclusiva. La pentecostal no debemos ser exclusivistas. La verdadera iglesia pentecostal está compuesta por gente de todo estrato social, de toda edad, de todo color de piel, de toda nacionalidad. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje del Pentecostés nos recuerda que el don del Espíritu Santo también es para los que no te agradan. Que Dios ama a los que a veces nosotros no. Eso es inclusión. ¿Entiende eso, hermano? No nomás es para ti, no te lo quieras quedar. Hay suficiente para todos. Hay suficiente. Con esto termino. Pentecostés es más que lenguas y milagros. Claro que los incluye. Es el poder del Espíritu Santo trabajando en una comunidad que se cuida y se sustenta a sí misma, la iglesia. Es el poder de Dios manifiesto en nuestra capacidad de perdonar. Es el poder de Dios en nuestras relaciones cotidianas, en la práctica de la restauración, en la inclusión de todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios no solo levanta paralíticos, que lo hace, también cura las relaciones paralizadas, derriba prejuicios, sana corazones, fortalece amistades, fortalece relaciones que edifican nuestras vidas, restaura vidas rotas y crea un círculo de amor en donde todos caben. Esa es la verdadera iglesia pentecostal. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Esa es nuestra maravillosa herencia.
la cual no debemos perder de vista ni dejar de practicar. Hace 2000 y tantos años el Espíritu de Dios irrumpió en la historia de la humanidad. Un día como hoy, un día del Pentecostés. Y nunca la historia volvió a ser igual. Y desde entonces Él se ha seguido derramando y derramando y derramando y derramando. Y lo seguirá haciendo, porque dice la Escritura: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos que el Señor llamare. El Pentecostés sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me conformo a formar parte de una generación que va a enterrar la memoria de la iglesia pentecostal. Yo he conocido al Espíritu Santo, yo he conocido el fuego. Yo no me conformo con llamaradas de petate, hermanos. Yo no me conformo. No lo hagas tú tampoco. La experiencia y la evidencia es para hoy. Pentecostés sigue vivo, es para ti, es para tus hijos. Búscalo. Búscalo. Una vida basada en esos principios no se puede vivir con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Puedes levantar tus manos y tú dices: yo necesito el poder de lo alto. Levanta tus dos manos declarándole a Dios: yo necesito el poder que viene de ti, Señor, para poder vivir a la altura de tus demandas. Por mí mismo yo no puedo. Vamos.